Muy buenas tardes a todos y a todas. En principio, agradecer la invitación. Me siento muy honrado de poder estar acá, en este lugar tan lindo, en este país, con la gente tan amable. Bueno, yo más o menos, la idea es hablar un poquito del marco normativo del interés superior del niño y después contarles algunos casos en concretos, porque como decían las expositoras anteriores, los expositores, que me facilitaron bastante el camino en algunas cositas, este concepto es muy indeterminado, entonces, y más donde yo trabajo, que es en la asesoría de menores, que estamos en primera instancia, que es donde el conflicto llega a flor de piel, digamos. Entonces, bueno, la idea es cómo ese interés del niño, los conceptos que se dan, que están en convención, voy a hablar también en la ley argentina, se aplican en un caso concreto. Fueron aplicados y para eso traje 3 casos y después, bueno, si llegamos a algo del sistema de protección integral. En la Argentina, nosotros tenemos un sistema federal a nivel nacional y las provincias. Las provincias regulan la cuestión de procedimiento, a nivel federal los códigos de fondo. Con la reforma de 1994, la reforma constitucional de la Argentina de 1994, ahí hay un quiebre, y entonces, ¿por qué? Porque se incorporan a la Constitución los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, y la idea de estos casos es que me parece que sin, digamos, la influencia de los tratados internacionales y puntualmente la Convención de los Derechos del Niño y el Interés Superior del Niño, la resolución podría haber sido distinta. Entonces, ¿cómo ha impactado esto? La incorporación de los tratados y las convenciones. Por acá ya decía, hay un jurista argentino que se llama Vidar Campos. ¿Dónde tenemos? Acá. Ya hace tiempo, más de 20 años, ya después de la reforma constitucional, dice: la recepción en el derecho público con doble fuente que le vienen dando al derecho de familia, el derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos, ya no deja espacio para que los códigos de derecho privado y las legislaciones dispersas sean pensados o aplicados como si en su campo fueran el techo y el árbitro final del ordenamiento jurídico, porque ahora tienen parámetros y normas superiores y vinculantes. Es decir, ya la idea es, en el derecho de familia, cómo pasó de ser un derecho civil, derecho privado, a un derecho con la influencia de los tratados y las normas, y entonces pasa a tener una visión diferente. Respecto del interés superior del niño, tenemos el artículo 3 de la Convención de Derechos del Niño. Lo que respecta a Argentina, que yo les decía, tenemos el sistema federal y provincias. Entonces, a nivel nacional está la ley sobre el sistema de protección integral de derechos del niño. Su artículo 3 establece el interés superior del niño. Dice: en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social. Perdón, esta es la convención, que no la voy a leer, pues ya. Dice: la ley 26091 de protección integral de derechos del niño nacional. Dice: a los efectos de la presente ley se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley, debiéndose respetar: a, su condición de sujeto de derecho; b, el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta; el respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural, su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales; el equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y las exigencias del bien común; F, su centro de vida, lo que hablaba también
se entiende por centro de vida el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia. Este principio rige en materia de patria potestad, pautas a las que se ajustarán el ejercicio de la misma, filiación, restitución del niño, niña, adolescente, adopción, emancipación y toda circunstancia vinculada a las anteriores, cualquiera sea el ámbito donde deba señalarse, donde deba desempeñarse, perdón. Bueno, después tenemos a nivel provincial, artículo 4 de la ley, del Sistema de Protección Integral de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia donde yo trabajo, que bueno, es muy similar también, y lo que establece, digamos, la prevalencia, que en caso de conflicto de intereses, la prevalencia del interés de los niños por sobre el interés de los adultos. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia? Tenemos jurisprudencia, como les decía, de la provincia de Buenos Aires y jurisprudencia nacional. Jurisprudencia de la provincia de Buenos Aires. Toma la observación general número 14 del Comité Internacional de Derechos del Niño. Es un derecho sustantivo consistente en que sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño. Por otro lado, un principio jurídico interpretativo fundamental y como una norma de procedimiento, que también es lo que decía la compañera. Dice, ahora bien, en la práctica, la apreciación del interés superior del niño es una cuestión compleja y su contenido debe determinarse en caso por caso. De este modo, puede definirse al interés del menor como el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona y los bienes de un menor dado, y entre ellos el que más conviene en una circunstancia histórica determinada, analizado en concreto, ya que no es concebible el interés del menor puramente abstracto, por lo que debe quedar excluida toda consideración dogmática para atender exclusivamente a las circunstancias particulares que presenta cada caso. Eso lo dijo la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Por otra parte, tenemos concepto de la justicia de la Corte Suprema de Justicia de Nación. Dice, toda institución estatal ha de aplicar el principio de interés superior del niño, estudiando sistemáticamente cómo los derechos y los intereses del niño se ven afectados por las decisiones y las medidas que adopten. Por ejemplo, una ley o una política o una política propuestas o inexistentes, una medida administrativa o una decisión de los tribunales, incluyendo las que no se refieren directamente a los niños, pero los afectan indirectamente. Bueno, hasta aquí más o menos es cómo está establecido entonces en Argentina, Convención de Derechos del Niño, artículo 3, de eso deriva Ley Nacional del Sistema de Protección Integral de Derechos del Niño, que también toma el concepto de interés superior del niño que es ley, y la ley provincial en su artículo 4. Bueno, con estos conceptos, yo más o menos les voy a contar un caso de la ciudad de Mar del Plata, en primera instancia de la jueza doctora Rotonda, del Tribunal Juzgado de Familia número 6. El caso es sobre atribución de la vivienda familiar. Pero, digamos, tiene una particularidad donde por un lado tenemos 3 hermanitos en proceso de situación de adoptabilidad, todavía sin sentencia firme, y por acá tenemos 2 personas convivientes, o sea, no matrimonio, que se inscriben en el registro de aspirantes a guarda con fines de adopción. Esa pareja, esos convivientes, tenían un inmueble
de propiedad del 50% cada uno. ¿Sí? Se inscriben en el registro como medida cautelar, porque no había sentencia definitiva todavía de la declaración judicial de adoptabilidad de estos 3 niños, se los otorga en guarda, como medida cautelar. A los 4 meses se separa la pareja. En principio hacen un acuerdo ante el consejero de familia, donde acuerdan la atribución de la vivienda, una cuota alimentaria y demás. Y después el señor al tiempo se presenta, donde pide el cese de la guarda que se le había otorgado, porque hasta ahí mantenían la guarda, a pesar que estaban separados, pero iban a continuar con el proceso de adopción, en definitiva. Pero bueno, al tiempo hubo conflicto en la pareja y se presenta y pide el cese de la guarda. ¿Qué es lo que me pareció interesante acá? ¿Cuál es qué plantea esta persona? O sea, la señora pide la atribución de la vivienda familiar, ¿sí? Por otro lado, el demandado lo que dice, plantea falta de legitimación activa y pasiva. ¿Por qué? Porque el vínculo entre... ¿Cuál era el vínculo legal o la obligación? Digamos, la obligación respecto de los niños podría haber si serían padres biológicos, si ya hubiera sentencia de adopción, pero en este caso teníamos una medida cautelar. El adulto, el señor, se presenta y dice, yo quiero cesar la guarda, cesan mis obligaciones. Por el otro lado, la señora quiere continuar con la guarda y entonces continuar con la vivienda familiar, que ellos en común y por acuerdo le habían dado ese carácter a la vivienda, ¿sí? De vivienda familiar. No sé si me siguen hasta acá, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces, digo, lo que me pareció interesante, digo, si no se tendría en cuenta el interés superior del niño, quizá la resolución, si fuera una cuestión solamente entre adultos, digamos, a nivel estrictamente técnico-legal, no hay fuente de la obligación. O sea, no es progenitor, no es, ni tenía una sentencia de guarda con fines de adopción, ¿sí? Sin embargo, ¿qué hace la jueza? Citando las convenciones, artículo 3 de la Convención de Derechos del Niño, cita artículo 27, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 10 y 11, donde en el artículo 27 de la Convención, por ejemplo, dice las personas encargadas, los padres u otras personas encargadas del niño. Entonces, de esa forma es la posibilidad que encuentra el juez a través de la Convención, digamos, a nivel nacional no teníamos ninguna regulación, no hay regulación de qué pasa cuando los pretensos adoptantes deciden cesar la guarda, continúan las obligaciones, no continúan, no hay nada, hay lagunas, digamos, normativas, lo que se dice. Entonces, lo que hace la jueza es esto, trae las convenciones, principalmente Convención de Derechos del Niño, y con eso resuelve. ¿Qué resuelve? Le rechaza las dos excepciones que plantea, tanto de falta de legitimación activa como pasiva, que dice, la activa, o sea, la legitimación de la señora, que va por sí y en representación de estos niños, en los cuales continúa en guarda, continúa siendo la guardadora, dice, son sujetos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. O sea, recordemos que vienen de un proceso del sistema de protección, de lo que explicó él, o sea, estaban en un hogar, en una institución, y a partir de ahí, bueno, se incluyen a este proceso de adopción. Entonces, son chicos en situación de vulnerabilidad. Este adulto, sea la figura legal que sea, pero es quien se encarga diariamente de su cuidado y su protección. Entonces, más allá de lo que diga la normativa respecto a nivel procesal, dice, entiendo
por las convenciones que tiene legitimación por sí, obviamente, pero también respecto de estos niños. Y además, dice, la legitimación está convalidada por la asesoría de menores, porque la asesora obviamente interviene en el proceso y solicita que se haga lugar a esta atribución de la vivienda familiar. ¿Sí? Finalmente, lo que resuelve la jueza, dice, dice, en consecuencia, de acuerdo a los términos en los que se ha quedado planteada la acción instaurada y a partir del análisis de la conducta desplegada de las partes y acreditada en autos, se funda razonablemente la procedencia de la demanda. Por ende, debe hacerse lugar a la pretensión tendiente a mantener el destino de vivienda familiar que asegure la vivienda de la señora y los niños. Y lo interesante de este fallo también, y siguiendo la idea que planteaban anteriormente los expositores, es la sentencia transcribe muchísimo tanto informes ambientales como de pericias del psicólogo. Tiene gran influencia en eso. Otro caso que tengo, bueno, antes de pasar al segundo caso, la Cámara, porque esto apela el demandado, va a la Cámara y también, o sea, confirma esta sentencia con las sentencias de Furlan y familiares contra la Argentina, la prevalencia del interés superior del niño y los principios de socioafectividad y solidaridad familiar. Con esos argumentos confirma la sentencia. Bueno, por otro lado, otro caso había traído de la doctora Obligado, que es similar, es una menor de, en ese momento tenía 12 años, con sentencia de declaración de adoptabilidad, declaración judicial de adoptabilidad firme, inicia un proceso de guarda con fines de adopción. Al año, la guardadora también decide interrumpir ese proceso y, como se dice, devolver a la chica, a la menor, al juzgado. No la quiero más, chao. Bueno, en ese caso, nosotros en la asesoría pedimos, o sea, el cese de la guarda, sí, porque no hay posibilidades de que esa menor continúe, o sea, sería contrario a su interés que continúe junto a esta señora cuando la señora manifiesta expresamente que no la quiere. Pero se le solicita como reparación que continúe pagando una cuota alimentaria y que le continúe manteniendo la obra social, o sea, toda la cuestión médica, tratamiento psicológico y demás. Y también, o sea, vuelvo a repetir lo mismo, respecto a eso no está previsto en la ley nacional qué pasa en estos casos. Si después de, además el plazo de 6 meses es de guarda con fin de adopción, ella fue pidiendo prórrogas para no pedir la adopción y termina devolviéndola. Entonces, digamos, no había una solución y bueno, y sin embargo, trayendo los principios de interés superior del niño, convenciones y demás, se le obliga a una cuota alimentaria a que lo mantenga y eso también fue confirmado por la Cámara, solamente que la Cámara nosotros habíamos pedido, y lo hizo lugar la juez, que sea hasta que la menor tenga otra posibilidad, digamos, la menor volvió a la institución, entonces hasta que tenga un nuevo adulto que pueda ser responsable de ella, que la obligación continúe. Bueno, la Cámara lo cortó por 1 año, que fue el plazo que tuvieron de convivencia, ¿sí? Así que bueno, me quedan 5 minutos, así que creo que ya estoy. Nuevamente agradecer por la invitación, por estar acá. Realmente me siento muy honrado de poder estar. Hasta la bandera me pusieron, así que muchísimas gracias.